Hola, mi nombre es Julio Santillán. Soy parte del grupo de pesquisa de publicaciones electrónicas de la Universidad de Brasilia. Y bueno, también hace casi 10 años conformo parte del colectivo Open Access Perú, quienes promovemos el tema del acceso abierto aquí en Perú. Ahora me gustaría un poco, a propósito de esta invitación, compartir precisamente algunos puntos de vista, algunas inquietudes respecto al tema de las licencias Creative Commons. Un aspecto que en lo particular me inquieta mucho es precisamente esa falta de información respecto al uso adecuado de estas licencias. Me refiero concretamente al hecho de que existe en la comunidad aún un desconocimiento concreto de, digámoslo de esta manera, la cobertura o, digamos, el alcance que tienen estas licencias para las publicaciones académicas y científicas que se vienen produciendo de alguna manera en nuestros países. El desconocimiento en cuanto a su aplicación parte de los diferentes actores envolvidos dentro del proceso de producción. Estamos hablando de los mismos investigadores, estamos hablando de los autores, estamos hablando de los editores, inclusive estamos hablando de las mismas instituciones que financian las investigaciones y, por qué no decirlo, de las mismas fundaciones gubernamentales que tienen que ver con ciencia y tecnología en la región. Este en verdad no es un tema nuevo, sin embargo, y de acuerdo a las distintas investigaciones que se han venido dando en los últimos años, se debe precisamente a una falta de cultura en cuanto a derechos de autor en los distintos actores, y valga la redundancia, en el propio actor. El autor que de alguna manera, digamos, desconoce aquel alcance, desconoce qué cosa está permitiendo y qué cosa, digamos, está facultando cada vez que hace uso de alguna de las combinaciones de las licencias Creative Commons. Y quizás algo que también viene inquietando, vamos a decirlo así, en los últimos meses, es el hecho que precisamente existen, vamos a decirlo así, iniciativas que de alguna manera invitan a los autores, a los investigadores a adoptar cierto tipo de licencia Creative Commons. Y de alguna manera esto deja a muchos muy preocupados porque, si bien es cierto, la idea del uso de una licencia Creative Commons es que los autores se sientan de alguna forma libres, ¿no?, de poder elegir entre las distintas variedades y combinaciones de licencias Creative Commons existentes, ¿no?, el hecho de sugerir un tipo en particular de licencia Creative Commons de alguna forma limita aquella libertad que el concepto y la filosofía del acceso abierto de alguna manera quiere también dejar en manos de los propios autores y, para decir, los investigadores. ¿Qué podemos hacer nosotros para revertir esta situación? Esa es otra pregunta y creo que es una pregunta clave de fondo en medio de todo este tema. En lo personal considero que debe partir tanto de una acción conjunta y articulada de los distintos actores. Me explico. Hablamos tanto de los editores, hablamos tanto de las agencias gubernamentales en los respectivos países, hablamos de las distintas dependencias dentro de las instituciones de investigación que tienen que ver con las políticas de producción, con las políticas de apoyo de la investigación en ciencia y tecnología. Es necesario que se ponga en las agendas precisamente de estas instancias, de estos actores, un trabajo más minucioso, un trabajo de sociabilización mucho mayor del que ha habido hasta ahora respecto precisamente al tema de derechos de autor y obviamente al uso mismo de la licencia Creative Commons. El desconocimiento que existe actualmente en verdad preocupa considerando sobre todo el ambiente en el cual de alguna manera hay acciones que, digámoslo de esta forma, llegan a desvirtuar algunos de los avances de desarrollo
mismo del acceso abierto. Y que de alguna manera tratan de sacar provecho, ¿no?, de aquel desconocimiento, vamos a decir, de aquella ignorancia en cuanto al tema de derecho de autor y uso de licencias del tipo Creative Commons, que a la larga termina perjudicando no solo a los autores, sino a grandes comunidades académicas. Entonces, el articular acciones entre los distintos actores sería una de las primeras líneas de acción. Otra de las líneas de acción quizás sería, dentro de mi consideración, que también el tema de derecho de autor, o también a nivel de la instancia de redes internacionales, a propósito que hay muchos proyectos, muchos programas en la región, concretamente en América Latina, ¿no?, que impulsa la producción y la visibilidad de la investigación y de todo aquello que es la producción científica de nuestros países, de tal manera que estas grandes redes, de alguna forma, también consigan sensibilizar, ¿no? Consigan sensibilizar y con esto consigan poner siempre en tema de discusión, en tema de fondo, el tema de los derechos de autor y, reitero, del uso de las propias licencias Creative Commons. Considero que, si bien es cierto, hoy por hoy se sugiere un conjunto diverso de combinaciones de licencias Creative Commons, y tanto algunos grupos académicos proponen el uso preferencial de unas frente a otras, creo que finalmente quien debe decidir, quien tiene que ejercer su derecho, ¿no?, de decidir en cuál combinación de licencia Creative Commons conviene más, es finalmente el investigador, es finalmente el autor. Entonces, dejo a consideración de ustedes este tema, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, en esta nueva temporada en la cual celebramos una nueva semana del acceso abierto, en la cual considero que el tema de la licencia Creative Commons y propiamente el tema de los derechos de autor es un aspecto clave para el desarrollo del acceso abierto en nuestras comunidades, y también para salvaguardar y dar una sostenibilidad en el tiempo a todas las iniciativas que venimos desenvolviendo sobre el tema.